Aprende con los mejores al instante. Capacitación que siempre es vibrante, virtual o presencial, donde tú estés. La solución ya la tienes a tus pies. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Las herramientas que cambia tu día. Asesoría que guía tu gran vía. Instructores listos para inspirar. Un mundo de saber para conquistar. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Es tu momento, no hay que esperar. La formación que te hará despegar. Una plataforma con visión sin igual. 3.0, el cambio es real. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Buenas Muy noches buenas con todos. noches. Muy buenas noches. Les agradezco mucho por su presencia. Mi nombre es Gabriel Caicedo. Soy gerente de 3.0 Consultores y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a el abogado Fernando Iván Castro Gavilanes, profesional con más de 2 décadas de experiencia en el ejercicio jurídico, tanto en el sector público como en el privado. Especialista en derecho laboral, contratación pública, contencioso administrativo y mediación. Ha ocupado cargos clave en instituciones como EP Petroecuador, CLGP, Consejo de la Judicatura y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable, liderando equipos y procesos legales estratégicos a nivel nacional. Es socio fundador del Instituto Jurídico Castro Íñiguez Abogados Consultores, capacitador de 3.0 Consultores y su formación en Ecuador y Canadá respalda su visión global, su compromiso ético y técnico, que lo posiciona como uno de los referentes jurídicos más sólidos y respetados del país. Muchas gracias por su presencia y su puntualidad. Adelante, Fernando, bienvenido. Muy buenas noches con todos. En verdad es para mí un verdadero placer el poder compartir con ustedes esta noche el presente webinario, el cual me gustaría proponerles pues que se convierta en un verdadero conversatorio, pues el teletrabajo constituye una realidad que llegó para quedarse desde épocas de la pandemia y estoy seguro que todos tenemos alguna experiencia al respecto que va a ayudar a enriquecernos mutuamente. Permítanme compartir mi pantalla. Un segundo. Perfecto. Ahora bien, como todo proceso, este webinario tiene sus reglas determinadas, ¿no? Entonces, me voy a permitir exponérselas de manera rápida. La puntualidad es un valor fundamental. Este webinario inicia a las 7 en punto de la noche y termina a las 9 en punto. Por tanto, tiene una duración de 2 horas. Para poder alcanzar con los objetivos propuestos, es imprescindible contar con su compromiso y cumplimiento de todas las indicaciones que se impartan a lo largo del webinario.
Le solicitamos mantener en lo posible su cámara encendida y el micrófono encendido, siempre atentos para poder intervenir oportunamente en caso de que así se lo requiera. Este webinario forma parte de una serie de cursos, como la implementación operativa del teletrabajo y jornada híbrida, fiscalización de la jornada no presencial y riesgos laborales, y la responsabilidad y derechos en modalidades híbridas. Al participar en esta capacitación, ustedes pueden acceder a un 50% de descuento en uno de estos programas si deciden completar el formulario que se proporcionará al final. Si tienen alguna duda, pueden tranquilamente escribir a nuestro equipo de soporte al correo soporte@3-punto-0.com. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el objetivo de este webinario? Es que tengamos una idea del análisis del marco normativo del teletrabajo, también el lado operativo y de control, tanto en el sector público como en el privado, con base al Acuerdo Ministerial MDT 2020-076, la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley de Empresas Públicas, el Código del Trabajo y los criterios de fiscalización de la Contraloría General del Estado, con la finalidad de que se pueda fortalecer la aplicación institucional tanto pública como privada, bajo condiciones legales, técnicas y documentales adecuadas. ¿Sí? Entonces, para poder arrancar, me gustaría empezar esta charla formulándoles una pregunta, la cual ustedes pueden responder levantando la mano y abriendo sus micrófonos y, como lo dijera, en la medida de lo posible sus cámaras, o bien a través del chat. Tengan en cuenta que su aporte es vital para el desarrollo de la presente charla. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes o sus empresas o instituciones han implementado el teletrabajo con base a una resolución formal? Cuéntenme, por favor. Ayúdeme con su participación, pues es importante conocer más o menos cómo se ha aplicado en la realidad en que ustedes se encuentran desempeñando en este momento. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Nati. Cuénteme, por Muy favor. amable. Estoy nueva manejando el tema del Zoom en el teléfono porque estoy sin batería en mi computador. Y bueno, pues respecto a su pregunta, yo creo Ujú. que no solamente en las instituciones, todos hemos aplicado el ámbito del teletrabajo y la conexión virtual porque nos ha facilitado mucho la vida en todo, absolutamente desde los abogados en libre ejercicio, desde la docencia, desde el profesionalismo en todas las áreas ha sido, yo creo que una de las mejores opciones y de lo que mejor se ha podido realizar para poder trabajar. Y en todas las áreas específicamente, no hay una sola área específica. De acuerdo. Muchísimas gracias por su intervención. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros, por favor? Como lo dije, se puede utilizar el chat o tranquilamente el audio y, si es posible, el video. No hay ningún inconveniente. Bueno, la pregunta iba encaminada en el sentido de conocer un poco de qué es lo que ocurre en su realidad laboral. Las disposiciones de teletrabajo, como bien lo dijo Nati, ayudaron en el desarrollo de nuestras actividades de una manera decisiva, ¿no? Pero no siempre han sido implementadas de una manera formal, sino que más bien se ha recurrido a medios de acuerdos verbales, llamémoslos así, ¿no? Doc, creo que solamente el Consejo de la Judicatura por allí tenía una resolución del tema del teletrabajo y con el tema de desconexión también. Me parece que solo el Consejo de la Judicatura. Sí existe uno en el Consejo de la Judicatura y también en la Defensoría del Pueblo.
Más adelante les voy a dar a conocer unos casos que fueron auditados específicamente por la Contraloría General del Estado y los resultados que arrojaron el examen especial, ¿sí? Perfecto. Bueno, ya teniendo más o menos una idea clara, perdón, entremos ya en materia, ¿sí? Vamos con los fundamentos normativos del teletrabajo y el trabajo híbrido en el sector público, ¿sí? ¿Cuáles podríamos determinar que son los antecedentes y el contexto del teletrabajo? Tenemos claramente establecido que el teletrabajo nació en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19. Es en ese momento tan crítico que el Estado ecuatoriano implementó como medidas extraordinarias para asegurar la continuidad de los servicios públicos. Dentro de esas medidas se incluyó esta nueva figura denominada el teletrabajo. En ese contexto es que se emitió el acuerdo ministerial número MDT-2020-076, que fue publicado en el registro oficial suplemento número 163 de 16 de abril del 2020. Dentro de ese acuerdo ministerial se expidieron normas que regulan el teletrabajo como modalidad laboral emergente en el sector tanto público como privado. ¿Cuáles fueron las características de esta regulación? Procedieron a definir el teletrabajo como una forma de organización laboral que permitía el desarrollo de actividades fuera del lugar físico institucional, usando para el efecto herramientas tecnológicas. Como lo dijera, esta disposición nos afectó tanto al sector privado como al sector público. Y fue concebido en ese momento al menos como una modalidad temporal y excepcional. Pero ahora, como hemos podido conversar con Nati, sabemos que se sentaron las bases para modalidades permanentes posteriores. Pues ahora, en todas las profesiones, cualquier tipo de reunión, no importa el tipo de empresa, se puede realizar las reuniones virtuales de una manera más óptima y efectiva, sin necesidad de cursar, ¿cómo se llama?, comunicaciones con demasiada antelación, sino simplemente se puede convocar a través de las diferentes plataformas, ya sea vía Zoom, sea por Google Meets, me parece que es el otro, o el Teams que lo implementó Microsoft posteriormente. Si continuamos en esa línea, veamos cuál es el marco legal, marco constitucional. Para el teletrabajo, el artículo 33 de la Constitución es básico, pues garantiza que el trabajo es un derecho y un deber social, con la protección del Estado. Lo que significa que si yo ejerzo funciones laborales a través de una plataforma, estoy protegido por la Constitución, por el mandato directo del respeto del derecho al trabajo. Eh, Viendo en este momento en el chat, María Elena Peñafiel nos comenta que la mayoría de mi experiencia es en el sector público y me interesa cómo recursos humanos poder normar y controlar esta modalidad de trabajo, porque a veces hay muchos abusos de parte y parte. De acuerdo, así es. Y precisamente en la parte final que vamos a tratar sobre algunos exámenes especiales de Contraloría, van a dar un poco más de luz sobre este tema. Muchas gracias por su intervención, María Elena. Continuando con la exposición, tenemos que también el artículo 66, numeral 23 de la misma Constitución garantiza la estabilidad laboral con condiciones dignas, descanso y jornada máxima. Sobre esa base, si lo aplicamos al teletrabajo, la primera condición es que está respetada la estabilidad laboral. La segunda es que tienen que haber dichas condiciones. En teoría, la institución o la empresa para la que prestan sus servicios debería otorgarles todos los medios electrónicos para que puedan ejercer sus funciones.
Y digo en teoría porque más adelante vamos a ver cuál es la realidad frente a la norma. Y el tema del descanso se efectiviza al momento en el que existe desconexión, pues no es dable de que se pueda tener una conexión a cualquier hora, en cualquier momento, por el argumento de que se encuentra bajo la modalidad de teletrabajo. Ahora, vamos a determinar ciertas definiciones. Según el referido acuerdo MDT 2020-076, se distinguen tres tipos de definiciones. Tenemos en primer lugar el común, el trabajo presencial, que constituyen las actividades que los trabajadores, funcionarios, servidores ejecutan dentro de las instalaciones de la empresa, de la institución o la empresa pública en la que prestan sus servicios. Se rige por los sistemas tradicionales de control, como los sistemas biométricos, la asistencia física que en muchos lugares se hace con firmas, tarjeteros, cualquiera de esas modalidades es aceptable. En segundo lugar, ya tenemos el teletrabajo. El teletrabajo es un trabajo que por su propia naturaleza se realiza fuera del lugar institucional. Y para poder cumplir con las funciones inherentes a mi cargo o a la función que desempeño, tengo que utilizar medios electrónicos, computadoras, videocámaras, software específico. Y la característica más particular de este teletrabajo es que puede ser de manera permanente o alternada. Es decir, pueden contratarse determinadas calidades o personal, si le queremos llamar más directamente, para que permanentemente se mantenga en teletrabajo y simplemente a través de los diferentes mecanismos que tenga la institución o empresa presente el cumplimiento de sus funciones, ya sea diariamente, semanalmente o mensualmente, ¿no? O la opción de que sea alternada quiere decir que podría ser 15 días presenciales, 15 días en teletrabajo, que también constituye un beneficio gigante para muchas personas y para instituciones también, por supuesto. Y la tercera definición importante es el teletrabajo emergente, que es la aplicación excepcional y temporal durante una emergencia, como la que vivimos el momento del COVID-19. En todas estas modalidades es importante que sean supervisadas por el área de talento humano de cada empresa, bajo esquemas de control específicos. No es posible dejar una línea gris en este tema, porque eso podría prestarse para abusos de parte y parte. Entonces, siempre es importante que se tenga una directriz fijada y que exista una política interna, ya sea en la empresa, en el sector público como en el sector privado, para evitar cualquier tipo de problemas. Tenemos otra intervención en el chat, permítanme. Roxana Argudo nos comenta, la pandemia de COVID-19 obligó a muchas instituciones a adoptar el teletrabajo como medida de emergencia. Aunque fue una respuesta rápida, permitió establecer herramientas, normas y experiencias que hoy hacen posible mantener el trabajo remoto como una opción estable y eficiente, pero algunas empresas aún no implementan o saben usar esta modalidad por métodos tradicionales o miedo a la transformación digital. Totalmente de acuerdo. En efecto, es así. Existen países en los que se ha reconocido ya a la figura de los nómadas digitales. ¿Qué son los nómadas digitales? Son personas que pueden estar en cualquier parte del mundo, pero si se conectan a través del sistema que establezca la empresa, tranquilamente pueden realizar su trabajo y percibir una remuneración por ello. En verdad, estamos un poco retrasados, pero no puedo desmerecer el avance que ha existido dentro del país,
pues sí existe ahora contemplada, al menos en la norma y en la praxis también de alguna forma, el tema del teletrabajo. Continuando con la exposición. Dentro del Código del Trabajo, que es la norma que afecta directamente al sector privado y a las empresas públicas por mandato expreso de la Ley de Empresas Públicas, en el artículo innumerado a continuación del artículo 16, se desarrolla el teletrabajo, permitiendo que el empleador y trabajador sean quienes acuerden el lugar de ejecución del contrato, habilitando las formas no presenciales. Este tipo de jornadas son reconocidas como jornadas atípicas, porque existe una flexibilidad acordada tanto por el empleador como por el trabajador. En el sector público, tenemos que la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, regula también expresamente en el artículo enumerado a continuación del artículo 25 lo que tiene que ver con el cumplimiento de jornada, evaluación de desempeño, control y dirección administrativa. Es decir, cualquier persona que se encuentre ejecutando sus funciones por la vía del teletrabajo está obligada a cumplir con la jornada de 8 horas, tener una evaluación de desempeño por lo menos una vez al año y tener un control y dirección administrativa. No puede manejarse solo. No puede el trabajador, el funcionario o el servidor imponer tal vez el horario en el que se va a conectar o no se va a conectar. Es la institución pública la que directamente le estipula cuál es el horario que tiene que cumplir y cómo se va a registrar lo que se denomina login. Tiene que existir el login y el logout. Tiene que haber los tiempos de descanso. Entonces, todo eso debe estar dentro de una normativa clara. Doc, una pregunta al respecto. Por Encantado, ejemplo, dígame. en el tema de los funcionarios públicos, Ujú. ¿solamente esto rige para los que están bajo lo que es la LOCEP o también debe aplicarse en el tema de los funcionarios que se encuentran con la LOEP? Justo lo que dije hace un momento, es para todos, porque hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica de Empresas Públicas, al no tener reglamento, se dirige específicamente al Código del Trabajo. Y cada empresa pública ha desarrollado, aparte de los reglamentos internos, los que denominan como las normas internas de manejo del talento humano. Entonces, todos estos instrumentos normativos deben contemplar la figura del teletrabajo. Inclusive en una empresa pública municipal, yo pude conocer que tienen un reglamento específico para el teletrabajo. Entonces es importante que se lo aplique en todos los sectores. ¿Sí está respondida su pregunta? Sí, gracias. Perfecto. En este punto me parece importante determinar que hasta la fecha no existe una reforma legal o un acuerdo ministerial que regule de forma específica lo que se denomina como jornada híbrida. Sin embargo, algunas instituciones, tanto públicas como privadas, perdón, han aplicado esquemas alternos o combinados, con base al principio de autonomía administrativa y la existencia de funciones compatibles. Ahora, continuando, veamos lo que trata los alcances y límites del teletrabajo en el sector público. Debemos tener en consideración que en el sector público el teletrabajo es válido únicamente si se encuentra autorizado formalmente por la autoridad institucional. Segundo, si se elabora una planificación funcional clara y si se garantiza el control de jornada y evaluación de metas.
Aquí entra parte de la respuesta de la pregunta que me formularon en un principio. Las unidades de talento humano deben emitir instructivos internos. A eso me refería cuando les comenté el tema de esta empresa pública municipal que tiene pues un reglamento para el teletrabajo. Y dentro de ese reglamento, aparte de tener todos los lineamientos que el funcionario tiene que cumplir para poder aplicar para esa figura, se encuentra contemplado también la posibilidad de la jornada híbrida, que es lo que habíamos conversado, que es parte presencial, parte virtual. ¿Sí? Dentro de las funciones de talento humano, también se deben tener en cuenta la firma de actas de compromiso o adendas al contrato con los servidores públicos, más aún si se trata de empresas públicas. Sobre esa base, ¿qué limitaciones tenemos actualmente? El teletrabajo es imposible que apliquen servidores que se encuentran en periodo de prueba, porque por su propia naturaleza recién están comenzando a conocer cuál es el giro de negocio de la empresa en la que están, del sector en el que se encuentran, cuáles son las funciones inherentes a su cargo, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, etcétera. Entonces, no es aceptado que apliquen servidores que se encuentran dentro de ese periodo. Dentro de las limitaciones también tenemos que existen cargos que por su propia naturaleza no pueden realizarse de manera virtual. Ahí tenemos funciones, por ejemplo, de custodia o guardianía, limpieza o conserjería, o temas operativos estrictamente presenciales. Otra limitación adicional son los cargos de alta dirección o que requieran atención directa al público, salvo excepciones justificadas. Los cargos de alta dirección o de confianza, que también se conocen, no ostentan un horario y muchas veces por las razones de la información que manejan y el tipo de reuniones que tienen que mantener, no pueden realizarse de manera virtual, sino que exige la presencia del funcionario dentro de las instalaciones de la empresa. Sobre esa base, tenemos que el incumplimiento de la jornada o de los resultados, cuando a una persona, un servidor, se encuentra pues en teletrabajo, pueden acarrear ciertas consecuencias. Si es que hablamos para todos los servidores amparados por la LOCEP y su reglamento, existen sanciones administrativas que pueden ser graduadas de acuerdo a la gravedad de las mismas, de la forma como están contempladas en el artículo 43 de la LOCEP. Y también la posibilidad de un sumario administrativo en caso de incumplimientos reiterados, cuando la falta es mucho más grave, de la forma y manera como está contemplado en el artículo 44 de la misma norma. Para lo que es el sector privado y las empresas públicas, tenemos la figura de los vistos buenos, que se encuentra contemplada dentro del Código del Trabajo, artículos 184 y 185. Hay que tener en cuenta que también existe el régimen disciplinario en el Código del Trabajo y existen sanciones de tipo administrativo como amonestaciones, llamados de atención, multas, dependiendo de la gravedad de la falta. Y finalmente, para todas las instituciones del sector público, sin excepción, pueden determinarse responsabilidades tanto administrativas como civil culposas, más conocidas como glosas. Y estas se derivan por la falta de control. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Continuemos. Me he permitido realizar esa pequeña infografía que habla sobre el teletrabajo en Ecuador, norma versus realidad, que es básicamente lo que les dije en el preámbulo de este módulo.
Sería genial que todas las disposiciones normativas se apliquen irrestrictamente. Lastimosamente, la realidad es otra. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el famoso acuerdo MDT 2020-076, al hablar de la naturaleza del trabajo, determina que el uso de las tecnologías es básico para las actividades fuera del lugar habitual de trabajo. La práctica real en el sector público es que se aplica como medida emergente. No hubo una institucionalización formal como debía ser luego de la pandemia. Mientras que en el sector privado sí se institucionalizó como política permanente en sectores como tecnología, servicios y finanzas. Ahora, si vamos nuevamente al mismo acuerdo, hablando de la voluntariedad y autorización, determinó que se requiere autorización expresa y previa del empleador. En el sector público no se emitieron resoluciones técnicas ni administrativas, predomina la informalidad. En el sector privado, en pymes hay acuerdos verbales, empresas grandes formalizaron mediante adendas contractuales. Lo que tiene que ver con la reversibilidad. El acuerdo determinó que puede cesar por decisión del empleador. En el sector público hubo una transición desordenada entre modalidades. El retorno presencial fue sin planificación alguna. En el sector privado, algunas empresas implementaron protocolos de reversión, otras los manejan discrecionalmente. Lo que tiene que ver con el control de jornada laboral. El acuerdo determinó que debe establecerse mecanismos manuales o digitales de control. En el sector público es la gran debilidad. La Contraloría observó que existe una falta de control en el horario y en la documentación que generan los servidores que se encuentran en teletrabajo. En el sector privado se implementaron plataformas como Clockify, Hubstaff, Google Workspace, etc. Lo que tiene que ver con la igualdad de los derechos laborales, el acuerdo determinó que se deben conservar todos los derechos del trabajador. En el sector público, igualdad formal, pero sin medidas claras sobre ergonomía, gastos o desconexión digital. En el sector privado se respeta formalmente, aunque algunos casos reportan sobrecarga laboral sin compensación. Tenemos a continuación la seguridad y salud ocupacional. El acuerdo contemplaba que el empleador debe garantizar condiciones adecuadas. En el sector público no se realizan evaluaciones ni capacitaciones sobre riesgos en el teletrabajo. En el sector privado, algunas empresas ofrecen kits de oficina y capacitación, en otras no hay protocolos de salud. Y finalmente, lo que tiene que ver con la confidencialidad y datos. El acuerdo determinó que el trabajador debe proteger la información institucional. En la práctica, en el sector público, existe una ausencia de protocolos específicos de ciberseguridad para el trabajo remoto. Y en el sector privado tenemos que las empresas en sectores críticos aplican los VPN cifrados y políticas estrictas de acceso. ¿Qué les parece? Sobre esa base, podemos dar estas conclusiones. Existe realmente una desconexión entre normativa y práctica, lo cual es bastante preocupante. Pues aunque el acuerdo MDT 2020-076 estableció principios claros y útiles tanto en el sector público como en el privado, la falta de institucionalización generó una brecha entre lo que la norma exige y lo que realmente se está aplicando. En el sector privado tenemos que ha sido más adaptativo, ¿no? Ha adoptado con mayor agilidad herramientas y políticas para sostener el teletrabajo, aunque no todas las empresas cumplen con el estándar normativo completo. ¿Cuáles serían entonces los retos que persisten?
la ausencia de reglamentos internos específicos. O como lo dije hace un momento, no necesariamente circunscribirse a incluirlo dentro del reglamento interno de trabajo o las normas internas de manejo del talento humano, sino crear un reglamento específico que regule el teletrabajo o la jornada híbrida. Tenemos que existe una falta de fiscalización sistemática, pues no se conoce exactamente cuántas horas está trabajando la persona, si está cumpliendo con las metas, si está cumpliendo con su horario. Y como habíamos hablado anteriormente, existe el riesgo de glosas o sanciones administrativas por omisión de control en el sector público. Doc, pero en la realidad eso es lo que pasa, o sea, en realidad Ujú. es el tema siempre ha surgido de esa forma, que uno por cumplir las metas, porque tiene que cumplir las metas, Así a es. como dé lugar, no se garantiza la desconexión. Uno hace sobre tiempos, fuera del horario de la jornada laboral por cumplir cuando uno se hace teletrabajo. Entonces, un verdadero control no existe porque incluso Así la es. carga laboral aumenta por el Ujú. solo hecho de no asistir al trabajo, que es algo mucho más partidario para que se vulneren los derechos como tal del trabajador. Y a pesar de que haya una normativa, se queda como en letra muerta. En efecto, y eso es lo más preocupante. Por eso me ha parecido importante hablar de los temas que ha tratado ya la Contraloría, que ha conocido la Contraloría, pues como todos sabemos, las observaciones que realiza ese ente de control son vinculantes. Entonces, es de esperarse que a través de esos mecanismos ya se empiece a, de alguna manera, regularizar el teletrabajo. Porque sí, en efecto, he conocido muchos casos de personas que por el simple hecho de ya no presentarse a trabajar, su carga se ha duplicado o a veces hasta cuadruplicado y le exigen tiempos realmente descabellados para la entrega de informes o de contestaciones a determinados documentos. Entonces, sí, es algo bastante preocupante. Hay que ver cómo sigue evolucionando el tema de la aplicación de las normas en el sector público, sobre todo. Ahora, como parte final de este módulo, me gustaría igual interactuar con ustedes y que me cuenten para ustedes qué desafíos creen que existen hoy en la institución en la que se encuentran para formalizar correctamente la modalidad remota dentro del marco legal. ¿Qué es lo que está ocurriendo donde ustedes? Eso quiero que me cuenten, por favor. Tenemos una intervención en el chat. Permítanme. Roxana Argudo nos comenta, la norma necesita mayor actualización y aplicación práctica para reducir la desconexión y mejorar la fiscalización, garantizando un teletrabajo más efectivo. Totalmente de acuerdo. Inclusive, llegué a saber que debe haber sido un mes o mes y medio más o menos, el ministerio estuvo trabajando en un acuerdo ministerial específico para regular de mejor manera el teletrabajo, pero nunca llegó a salir. Lo que salió fue un acuerdo ministerial respecto de los trabajadores sustitutos, que se les daba también la facilidad del teletrabajo, pero no una norma específica que desarrolle de mejor manera estos temas que tanto necesitamos. Es de esperarse que el ministerio tome cartas en el asunto en un futuro próximo. No sé si tienen algo más que decirme sobre esta pregunta, por favor, ayúdenme interactuando. Esa es la mejor manera de que aprendamos todos. A ver, tenemos un nuevo chat. Igual, de Roxana, me comenta que el principal desafío es la falta de regulación clara y la poca fiscalización para garantizar los derechos de los empleados en modalidad remota. Totalmente de acuerdo. Y eso es algo que la Contraloría ya ha determinado en varios exámenes especiales, ya han existido sanciones, glosas, pero sí existen todavía instituciones que cumplen. No son muchas, pero sí existen en el sector público. No sé si tienen algo más que comentarme.
Perfecto, entonces entremos en el módulo 2, que tiene que ver con la aplicación práctica del teletrabajo en el sector público. Dentro del sector público deben existir determinados criterios para la implementación del teletrabajo, pues la modalidad, tal como fue concebida, no puede ser aplicada de forma generalizada. Se tiene que necesariamente cumplir con ciertos parámetros. Entonces, en primer lugar, tenemos que debe existir un análisis funcional del puesto. Las funciones del servidor deben ser susceptibles de ser ejecutadas fuera del espacio físico institucional, como lo habíamos hablado antes. Hay funciones que lastimosamente es imposible realizarlas de manera remota. Requiere una revisión técnica de la unidad de talento humano. Talento humano es clave. Es el departamento, la unidad que tiene que dar las directrices claras de cómo manejarse. Tiene que saber exactamente cuál porcentaje de todos sus trabajadores se encuentran en teletrabajo, cuántos de ellos han cumplido con las metas y objetivos propuestos. Si es que ellos han pedido algún tipo de facilidad, sea técnica o simplemente no están cumpliendo o solamente se han circunscrito a cumplir con su trabajo y no se sabe nada más de ellos. Talento humano a través de sus diferentes áreas es la llamada a tener esas respuestas siempre que un ente de control o alguna autoridad lo requiera, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos recomendados para talento humano? Primero, la elaboración de una ficha de compatibilidad de funciones. Esa ficha es básica porque ahí se van a detallar las actividades, tanto administrativas, técnicas, jurídicas o de soporte informático que realiza el servidor. Si se cuenta con esa información y se determina mediante un informe motivado de que sí la persona puede acogerse al teletrabajo, perfecto, no hay ningún inconveniente. Otro de los instrumentos básicos son los seguimientos que va a ir realizando talento humano, sea a través de todos los protocolos informáticos establecidos, sea a través de visitas, la forma en cómo la empresa se maneje, pero tienen que existir los rastros de toda esta información, porque si no existe una trazabilidad, ¿cómo tenemos la certeza de que se están cumpliendo con las funciones inherentes al cargo? Lo que me lleva al segundo criterio, que es la capacidad de medición de resultados. Dentro de la institución se tienen que establecer indicadores de cumplimiento, metas o entregables para cada puesto en modalidad remota. Es la única manera de saber que se está cumpliendo con las funciones. Yo, en mi ejercicio profesional, he podido ver casos en que personas con trabajo remoto, lo único que hacían era entrar al sistema y nada más. Un día antes de que tengan que presentar algo urgente o específico, lo realizaban más o menos a medias y lo enviaban. No existía control. En alguna institución inclusive me dijeron, pero ¿cómo le puedo sancionar si no tengo normativa para sancionarle? Ahí está la clave de que todos los reglamentos deben funcionar como un engranaje perfecto. Todas las normas internas deben coadyuvar la solución de todos estos temas y contemplar todas las posibilidades. Pues si se deja, como lo dije antes, un pequeño espacio gris, eso puede devenir en problemas para la institución, problemas para el servidor que está en trabajo y problemas para la persona o personas que tenían que estar pendientes de que cumpla con sus funciones. De igual manera, dentro de este criterio,
se tiene en cuenta la revisión periódica obligatoria por parte del jefe inmediato. El jefe inmediato de la persona que se encuentra en teletrabajo debe estar pendiente de todo lo que está solicitando. He visto casos en los que se manejan hojas de Excel, ya que no se tiene ningún otro sistema, para saber exactamente en qué fecha yo le solicité, en qué fecha tenía que haber contestado, o en qué fecha tenía que haber entregado determinado producto. En este tipo de control también sirve de mucho el sistema Keybooks, porque todas las comunicaciones que se remiten a través del sistema queda grabada la fecha específica con la hora hasta el segundo de cuándo se realizaron. Yo sé lo complicado que es el sistema Keybooks y que muchas veces obtener la información simplemente del periodo de mi gestión para temas de Contraloría implica un problema gigante, pero es una de las herramientas que se tiene disponibles en el sector público. Y el jefe inmediato debe aplicar todos los mecanismos que considere necesarios para poder ejercer ese control del trabajo de su, de la persona a su cargo. Dentro de estos criterios, ahora vamos a las necesidades del servicio. Se tiene que tener siempre en cuenta que esta modalidad de teletrabajo no puede afectar bajo ningún concepto la atención al público, el cumplimiento de cronogramas institucionales, ni el desarrollo de procesos sustantivos. ¿Qué quiere decir esto? Que una institución, más si se trata de una institución pública del sector estratégico, jamás puede dejar de atender al público. Hablemos, por ejemplo, de la empresa de agua potable. Si existen requerimientos diarios por problemas de conexiones, por cortes de servicio, jamás pueden dejar de atender al público. Siempre van a haber algún tipo de novedades que deban atenderse de manera presencial. Y si es que lo van a hacer de manera virtual, tiene que ser a través de un call center, por ejemplo, que funcione y que otorgue las respuestas al usuario, porque si no, van a derivarse quejas y van a generarse problemas. El tema del cumplimiento de cronogramas institucionales. Pongamos ahí un ejemplo, Petroecuador. Petroecuador tiene que trabajar necesariamente los 365 días del año, las 24 horas del día, a través de turnos. ¿Por qué? Porque tienen una cuota, como se llame, de producción diaria. No pueden parar los taladros porque ya son las 6 de la tarde o porque ya se cumplió con la jornada de 8 horas. No, por eso existen los horarios especiales y todos los puestos técnicos que se encuentran en campo son presenciales. En la pandemia ocurrió que muchas personas, al momento en el que ya fuimos todos encerrados, tuvieron que hasta cuadruplicar su turno, porque como no se podía movilizarse de un lugar a otro, era difícil que pueda salir la persona que estaba de turno y entrar la nueva. Y el tema del desarrollo de procesos sustantivos. Eso tenemos inclusive que nos afecta a nosotros los abogados. Sea que ejerzamos como abogados administrativos dentro de la institución o abogados que van a los litigios. Existen términos, plazos que se tienen que cumplir. Y muchas veces eso impide también que exista el teletrabajo como tal para ese tipo de cargos. El Consejo de la Judicatura en su momento sí implementó el tema de las salas virtuales. Quien más las utiliza, y eso lo hablo por experiencia propia, son los tribunales de lo contencioso administrativo. Casi todas sus audiencias son de manera virtual. Pero si vamos a las otras ramas del derecho, como la civil, como la penal, incluso la misma constitucional, son de manera presencial.
Entonces, todas estas aristas siempre deben ser tomadas en consideración dentro de los criterios. Ahora, tratemos del tema de la competencia de la autoridad institucional. La máxima autoridad administrativa tiene la facultad exclusiva de autorizar el teletrabajo previo informe técnico de talento humano. Es decir, en el caso de las empresas públicas, el gerente general, que es quien hace las veces de representante legal, judicial y extrajudicial de la empresa, es el único que puede tomar ese tipo de decisiones. Pero esas decisiones no pueden ser simplemente porque hoy se le ocurrió. Tiene que existir la motivación de las mismas. Y esa motivación se plasma en un informe de talento humano. Si es que ya se emitió ese informe, si es que el gerente general, el ministro, viceministro o sus delegados dentro de cada institución autorizó esta figura del teletrabajo, debe constar en un acto administrativo escrito y válido. Como todos saben, en el sector público, lo verbal no sirve de absolutamente nada. Eso es simplemente un saludo a la bandera. Tiene que existir la trazabilidad, el acto administrativo válido que fundamentó para que tal persona o tales personas se hayan ido en teletrabajo. Y dentro de ese acto administrativo debe constar cuáles son las responsabilidades, quiénes son los responsables de hacer los seguimientos y cómo se implementó. No pueden ser actos arbitrarios como han estado ocurriendo lastimosamente en algunas partes del sector público. No sé si tenemos En alguna cuanto pregunta hasta al aquí. informe- ¿Perdón? Doc, disculpe, en cuanto al informe que se debe manejar, ¿este tiene que tener algún parámetro o hay un tipo de modelo específico? No, los informes, mientras tengan los acápites necesarios, que son los antecedentes de hecho, antecedentes de derecho y las recomendaciones, no necesitan un formato específico, ¿no? Pero siempre es importante que exista ese nexo entre los antecedentes de hecho, lo que está ocurriendo realmente, y la norma, porque eso es lo que genera un acto administrativo motivado. Si solamente pongo la necesidad y no pongo la norma, o solo pongo la norma y no le aplico a la necesidad específica, es un acto administrativo incompleto que podría ser nulo. ¿Sí? Tenemos una pregunta en el chat, permítanme un segundo. Lo mismo, María Elena Peñafiel, ¿qué debe contener este informe de talento humano? Como lo dije, la base fundamental son tres parámetros. Primero, los antecedentes. Es importante dejar sentado dentro del informe cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en este momento, por qué surge la necesidad de que una persona, 10 personas, 20 personas, la mitad de mi personal se vaya en la figura del teletrabajo y a todos estos antecedentes de hecho, darles el justificativo legal, demostrar que la Constitución, como les dije en un principio, garantiza el trabajo y con más razón en todas sus modalidades. Lo único que va a cambiar en este momento es el lugar en el que yo estoy desempeñando las funciones inherentes a mi cargo. Y sobre esa base vamos a sacar las conclusiones y recomendaciones. Se hace el análisis de si el cargo específico es susceptible de ser objeto de teletrabajo o si es que lastimosamente estos cargos no aplican, como hablábamos del ejemplo de los técnicos que se desempeñan en los diferentes campos en Petroecuador. Ellos lastimosamente no pueden realizar un teletrabajo. Y sobre estas conclusiones se recomienda a la máxima autoridad que tome tal o cual decisión. La autoridad, la máxima autoridad administrativa, como yo lo dije en su momento, puede ser el gerente general de una empresa pública,
sabrá si es que acoge o no acoge las recomendaciones de talento humano y tendrá que responder igual de manera motivada el por qué las acoge o no las acoge. Ese sería más o menos el parámetro general. No sé si tienen alguna pregunta adicional al respecto. Doc, hablando Dígame. al respecto de esto, Ujú. a ver, esto lo hablamos mucho en el tema de las instituciones públicas, pero por Sí, ejemplo, en tema de instituciones privadas, por ejemplo, cuando uno se ejerce la docencia, hay tema de que utilizamos un sistema híbrido para poder dar clases y toda la situación, sea de manera presencial o también de la manera virtual. así Igual, es. el informe tiene que ir contenido en base a la modalidad del trabajo, por ejemplo. Yo estoy contratada ahora mismo por servicios profesionales en el tema de docencia y a su vez, dentro de mi contrato también adicional a esto tengo el tema de la virtualidad, pero Ujú. eso no lo tengo regulado. Entonces, ahora, si en las instituciones públicas o privadas de educación no tenemos, perdón un momentito. Tranquilo. Ya, disculpe. Por ejemplo, en Tranquila. este tema de la virtualidad que tenemos tanto para las instituciones públicas y privadas en educación, eh, no tenemos un área de talento humano. Ya, o sea, en las instituciones educativas no hay un área de talento humano como tal y todo se rige en lo que es la dirección o el tema de rectorados. Entonces, ellos cómo deberían aplicar una normativa si dentro de sus reglamentos como tal no establecen este tipo de regulación. O sea, ¿procedería a realizarse una denuncia previa o establecer directamente de la comitiva por el tema de los docentes como comitiva también para solicitar que se regule o esto debería irse directamente a lo que es Ministerio de Trabajo? A ver, es una interesante pregunta. Si me lo dice a mí como abogado, primero, si les tienen con la figura de servicios profesionales y ustedes están cumpliendo un horario, sea presencial o en teletrabajo, es una relación laboral maquillada y tendría que ponerse, bueno, en primer lugar, agotar la instancia de la negociación, tal vez una mediación con el empleador para ver si es que realmente entra en razón y ¿cómo se llama? Aplica todos los mecanismos que están a su disposición y les otorga un contrato verídico. Ahora, si usted me dice que tiene además dentro de este contrato de servicios profesionales la figura del teletrabajo, pero dentro de la normativa interna de esa institución no existe ni siquiera contemplada esa posibilidad, de por sí el contrato es ilegal. Yo sé que existen normas superiores a la normativa interna de la institución, como son este mismo acuerdo MDT, así como también lo que dispone el Código del Trabajo. Pero si dentro de su propia normativa no contempla esa posibilidad, ¿cómo la está aplicando? Es ilógico. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, eso pasa mucho en las instituciones privadas, casos que tengo puntualmente, Ujú, pero ahora han saltado los casos que, por ejemplo, con nombramiento a través del Ministerio de Educación, quienes han ujú, sido docentes y están regulados por medio del Ministerio de Trabajo, igual a través del Ministerio de Educación también, tienen, por ujú. ejemplo, un sueldo de $850 a $900, pero a su vez ellos dentro de su jornada laboral tienen estudiantes que están a través de la modalidad virtual. Ejemplo, ellos entran 7 de la mañana en punto y salen 2, 3, 4 de la tarde. Entonces, si bien les regula eso dentro de su contrato, establece que son profesores, son docentes, no establece la normativa, porque la mayor parte de instituciones públicas en cuanto a educación no tienen la normativa o el reglamento que establece que se va a realizar teletrabajo. Ujú. Ya, entonces, en esa modalidad, por ejemplo, si yo estoy en teletrabajo en una institución pública con un nombramiento como tal, por medio del tema de selección o de méritos o posición, ¿cómo lo puedo realizar? Dentro del mismo nombramiento tiene que constar,
por lo menos nombrado el acuerdo MDT que estamos conversando en este momento. Si por lo menos lo nombran, se podría tener una idea clara de que están en la línea de aplicar el teletrabajo. Porque en el sector público, como lo expliqué hace un momento, todos los actos administrativos deben ser motivados. Si es que no existe una motivación, si es que no existe una congruencia entre lo que se está realizando con la normativa, ese podría ser un acto administrativo inválido y nulo de pleno derecho. Doc, pero por ejemplo, si es en el tema de educación, vuelvo al tema, ¿por qué motivo? Porque si nos vamos a un tema de denuncia a la institución por cuestiones de que le están negando el acceso a la educación por el tema de que si se acoge a una virtualidad, asumo que debería cambiar los estatutos o tal vez hacer una reforma a todo el proyecto o a la planificación escolar en la cual establezca que la institución, por ejemplo, tiene modalidad vespertina, matutina y en esa también modalidad virtual o híbrida, ¿cierto? Así es. Ya, en todo caso, teniendo ese tipo de modificación, recién en esa situación podría accederse a hacer el tema de modalidad virtual o teletrabajo. Entonces, ¿cómo procederíamos en esa situación si el padre de familia denuncia el hecho de que no se puede realizar teletrabajo o no se puede realizar la forma virtual? A ver, insisto, ese es un tema bastante complicado. Si es que no existe la normativa, todos los profesores, si es que están unidos en algún tipo de asociación o algo por el estilo, podrían primero escalar al Ministerio de Educación para que conozcan la realidad de esa institución y como ente rector les impongan la disposición de que tienen que tener los lineamientos para el teletrabajo. Si es que con el Ministerio de Educación no hay contestación, como regularmente pasa, se podría interponer una denuncia en el Ministerio de Trabajo para que sea el Ministerio de Trabajo como ente rector en esa área la que imponga todo tipo de sanciones o correctivos que correspondan. La otra, que es una tercera, al ser una institución pública, se podría solicitar a la Contraloría General del Estado un inicio de examen especial para que sea la Contraloría la que a través de las direcciones de auditoría pertinentes realicen el todo el examen especial, todo el proceso de auditoría y emitan un informe con recomendaciones hacia la institución, las cuales, como lo dije hace un momento, son vinculantes. Esos serían los pasos a seguir. Listo, doctor. Entonces sería el tema de la Contraloría General del Estado para que pueda hacer la auditoría, no solamente a una institución en específico, sino a varias. Por supuesto, a todas las del sector público que se encuentren inmersas dentro de esta realidad que me está Por comentando. ejemplo, podría decirlo dentro de la zonal 4, dentro de la zonal 5, 6 u 8. En Mm, efecto, porque así es como se maneja el Ministerio de Educación, entonces sí. listo, ya, Hay ok, zonales que gracias. cumplen, hay zonales que no cumplen, entonces podría tranquilamente pedirse a la Contraloría, y eso lo puede hacer un ciudadano también o un servidor público, de que existen serios indicios de incumplimientos que necesitan que la Contraloría intervenga a través de sus áreas de auditoría. Ya, Pero doc. en primer lugar, previo a irse directamente a la artillería pesada, que es la Así Contraloría, es. valdría la pena cursar comunicaciones al Ministerio de Educación para que sea ese ente rector el que sepa y conozca en primera instancia y pueda determinar algún tipo de correctivo en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Vamos ahora, continuemos. Vamos con los instrumentos de control y evaluación. ¿Cuáles son los requisitos normativos? El empleador público debe establecer mecanismos de control de jornada, cumplimiento de funciones y resultados.
Eso es básico. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y es importantísimo. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Tenemos primero el registro de jornada, que puede ser electrónico a través de sistemas institucionales, reportes vía correo electrónico, formularios digitales o manuales, bitácoras validadas por supervisores, etcétera. Este registro de jornada, ¿qué debe permitir verificar? ¿Cuándo efectivamente inició la jornada y cuándo terminó la jornada? ¿Cuáles fueron las actividades efectivamente ejecutadas dentro de ese periodo? ¿Cuáles fueron los logros o avances diarios? Luego de el registro, tenemos lo que yo les había comentado respecto a la evaluación de desempeño del servidor. El artículo 27 de la LOCEP establece que los servidores públicos deben ser evaluados periódicamente. Expresamente la LOCEP dice que es una vez al año, salvo que la calificación que haya obtenido el servidor sea regular. Y al ser regular, tiene que, luego de un periodo establecido, ser evaluado nuevamente. El teletrabajo no exime del proceso de evaluación y debe integrarse al sistema de control institucional. Lo que nos lleva al plan institucional de teletrabajo, que es lo que lastimosamente muchas empresas del sector público no tienen. Este plan institucional debe ser básicamente un documento guía, donde por lo menos consten los criterios de elegibilidad, los procedimientos de solicitud y autorización del teletrabajo, las herramientas de seguimiento, que son las que básicamente hemos venido conversando, y cuáles son los protocolos de supervisión. Aquí es importante tener en cuenta que la Contraloría General del Estado, como hemos conversado, ya ha observado en auditorías que la falta de controles sobre jornada y productividad en el teletrabajo puede derivar en responsabilidades administrativas, que son las multas básicamente, y civiles, como las glosas. Ahora veamos lo que son las limitaciones y exclusiones, específicamente lo que tiene que ver con los límites legales y funcionales. En primer lugar, tenemos la incompatibilidad por naturaleza del puesto. Lo que habíamos conversado, no pueden aplicar a teletrabajo cargos de vigilancia, de limpieza, mantenimiento, cargos que requieran un contacto directo con usuarios o una atención presencial, o el personal médico u operativo de campo. El personal médico es importantísimo dentro de la institución, sea en campo como en Petroecuador o en las diferentes centrales que maneja Select, por ejemplo. Les voy a comentar un caso que ocurrió, ya son 2 años. Yo estaba desempeñándome como subgerente jurídico de Electroguayas y aproximadamente a las 11 de la mañana de un día jueves sonó una explosión y se fue el servicio eléctrico en toda la central. Lo que había ocurrido es que un técnico de una empresa contratista que estaba realizando el trabajo de mantenimiento de una de las torres, por accidente, al sacar un flexómetro, hizo arco. Fue jalado por la torre que sí estaba activa y recibió una descarga bastante considerable. La empresa contratista no tenía un médico ahí. Nosotros en ese entonces, como SELEC, actuamos de manera inmediata. Nuestros médicos ocupacionales intervinieron y a través de una ambulancia que tenía en ese momento Electroguayas, fue trasladado inmediatamente el señor
no me acuerdo el nombre del hospital, pero es el mejor hospital de quemados que existe en Guayaquil. Lastimosamente, las quemaduras fueron bastante considerables, graves de este señor y falleció a los 2 días. Por eso era importantísimo que estén presentes los médicos ocupacionales, el área respectiva que maneja todo el tema de seguridad y salud, porque este tipo de eventos pueden suscitarse y en el momento menos pensado, ¿ya? En este esquema tenemos que existen también las exclusiones temporales. No puede autorizarse el teletrabajo, como habíamos hablado, los servidores en periodo de prueba, servidores sometidos ya a un sumario administrativo en curso. Aquí también entran aquellos servidores de las empresas públicas que ya esté iniciado un proceso de visto bueno en su contra o un personal específico con un desempeño documentado. Hay que tener en cuenta que esta autorización de teletrabajo puede ser también revocada, lo que le da las características de no ser indefinida ni tampoco de ser irrevocable, ya que la misma puede ser rescindida cuando existan necesidades institucionales urgentes, cuando se incumpla la jornada o no se entreguen con los entregables solicitados por el jefe inmediato, cuando se detecte una ineficiencia o pérdida de trazabilidad, que es lo que habíamos hablado. ¿Cuál es la responsabilidad institucional? La autoridad nominadora es responsable directa por la legalidad de las autorizaciones emitidas. Es lo que hablábamos respecto de los actos administrativos 100% válidos, que deben ser motivados. En caso de que la autoridad nominadora o los jefes inmediatos omitan los controles, pueden derivarse responsabilidades administrativas o civiles culposas determinadas por la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es la recomendación práctica? Toda autorización en el sector público, por favor, tiene que estar respaldada, tanto por el informe técnico de talento humano como por el acto administrativo firmado debidamente por la máxima autoridad administrativa. Y como anexo de ese acto administrativo, tiene que existir un cronograma y objetivos claros y específicos asignados al servidor en teletrabajo. ¿Alguna pregunta al respecto? Doc, yo, A perdón, ver, a ver, cuénteme. en el caso de que, por ejemplo, somos ya servidores públicos, estamos desempeñando una trayectoria de un año o una jornada completa. Ejemplo, este año nuevamente se hace la renovación de contratos. Y en este tema de contratos, por ejemplo, a los 6 meses, nuevamente necesitan o sacan un proyecto en el cual va a durar, por ejemplo, hasta diciembre. Ujú. ¿Se debe suscribir un nuevo contrato o podría yo establecer dentro del contrato en el que ya está No, la tiene que modalidad ser del un nuevo teletrabajo? contrato, porque si son proyectos distintos, tiene que suscribirse un nuevo instrumento contractual que ampare el nuevo proyecto. Ok, entonces si yo al hacer la suscripción de este nuevo contrato, no este nuevo proyecto, se supone o hacemos el tema de una nueva contratación, el periodo de prueba es 3 meses, pero aun No, cuando o perdón sea, que le sería, interrumpa ahí. Si dígame, es que son contratos consecutivos, a pesar de que si ¿ya? se suscribe contrato nuevo, porque es un nuevo proyecto, es un nuevo objeto contractual, ya no Ajá. cabe el periodo de prueba porque usted ya lo pasó en el primer contrato y se encuentra prestando Ok, servicios para la misma institución. ya, ok, listo, ya. Con eso solvento mi duda. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Nuevamente, les quiero formular una pregunta a ustedes. Cuéntenme, ¿en su institución o empresa hay autorización formal para teletrabajo? ¿Cómo lo controlan y quién lo valida? Cuéntenme, por favor.
Yo trabajo en dos instituciones. La una Ya, es una institución privada, en esa no la regulan para nada y es la ya. informalidad como tal. Y en la otra, como servidora pública, sí, tenemos un ente de control como tal. Lo regula o lo lleva a cabo todo lo que es la Oficina de Talento Humano y quien lo autoriza también es el director general. O sea, de alguna manera se cumplen los parámetros que habíamos conversado. Sí, aunque no de tan manera clara o específica, sino más que, o sea, cumplen con toda la normativa, pero todavía les falta mucho el tema del desarrollo porque no hay informes técnicos establecidos como tal o claros. Ok, correcto. Muchas gracias. Me queda claro. ¿Alguien más que nos quiera contar, por favor? Correcto. Bueno, tenemos una idea clara. No existe lastimosamente en muchas instituciones de estas autorizaciones formales. Simplemente se está disponiendo que un determinado personal se dirija a teletrabajo sin mayor tramitología de por medio. En el tema de control, lastimosamente veo igual que las áreas de talento humano hacen lo que pueden, pero si no tienen las directrices o la normativa que les ampare, es bastante complicado poder ejecutar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, sí vale la pena que lo tengan en cuenta y que verifiquen cuál es la realidad de su institución, porque esto les puede afectar de manera directa en un futuro a ustedes. Vamos al módulo 3. En este módulo vamos a desarrollar lo que son los derechos, deberes y el control dentro del teletrabajo. ¿Sí? Entonces, para comenzar, es importante tener en consideración cuáles son las garantías laborales del servidor público. Tenemos en primer lugar el principio de igualdad de condiciones, pues el servidor público en teletrabajo debe gozar de los mismos derechos laborales, salariales y de seguridad social que el servidor en modalidad presencial. ¿Cuál es la base legal para él? El artículo 33 y 66, numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla sobre el derecho al trabajo y a que ninguna persona está obligada a realizar trabajos gratuitos o forzosos. Específicamente para los servidores públicos tenemos que el artículo 23 de la LOCEP habla y desarrolla los derechos de los servidores públicos, los cuales no pueden ser menoscabados. Y finalmente, el famoso acuerdo MDT 2020-076, en su artículo 4, determina que lo único que se modifica es el lugar donde se realiza efectivamente el trabajo. No se alteran ni afectan las condiciones esenciales de la relación laboral, ni tampoco se pueden vulnerar derechos. Ahora que hablamos de derechos, ¿cuáles son los derechos que están garantizados? La remuneración íntegra y oportuna según el puesto asignado, el derecho al descanso, feriados, licencias y permisos establecidos en la LOCEP y sus reglamentos, la protección de estabilidad laboral durante la ejecución del teletrabajo y lo que habíamos hablado, el derecho a la desconexión digital, que aunque no está regulado de forma expresa, se deriva del principio de la jornada limitada y el descanso. Si es que una persona está ejecutando funciones de manera presencial y tiene las 8 horas diarias y las 40 semanales, que es la famosa semana hebdomadaria, no sería lógico que la persona que está en teletrabajo tenga que sujetarse a horarios más amplios. Como ya lo hemos visto y como ustedes mismos me han comentado, yo sé que en la práctica eh, recargan el trabajo, muchas veces hasta lo cuadriplican, como lo dije. Pero bajo este principio
bajo los derechos específicos garantizados por la misma Constitución y la normativa referente al teletrabajo, no cabría ese tipo de excesos. Y si me preguntan qué se tendría que hacer, en efecto, se tendría que cursar, como dije, algún tipo de comunicado a la máxima autoridad de dicha institución o, en su defecto, recurrir al Ministerio del Trabajo para que haga efectivos los derechos de todos los servidores y trabajadores. En este sentido, vale la pena que conozcan que la Corte Constitucional, ya en varias sentencias de acciones de protección, han reconocido la importancia del principio de no regresividad en materia de derechos laborales, lo cual es aplicable al teletrabajo. ¿Qué quiere decir esta regresividad, la no regresividad? Que siempre los derechos en materia laboral deben ser progresivos, es decir, en mejora a la situación del trabajador. Jamás podemos retrotraernos al pasado o precarizar de alguna manera lo que ya ha sido reconocido en la norma suprema, en la Carta Magna, que es la Constitución. Todas las normas que están por debajo de la Constitución, que hemos estado conversando ahora, tanto como la LOCEP, la LOEB, el Código del Trabajo y el mismo acuerdo ministerial, guardan armonía con la Constitución. Es por esto que la Corte Constitucional ya ha dado estas directrices. Y eso nos sigue determinando un norte claro hacia dónde podemos continuar. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto. Continuamos entonces. Conversemos ahora sobre el control de jornada, desempeño y cumplimiento. En primer lugar, veamos la obligación de cumplimiento de jornada. El servidor público debe cumplir su jornada ordinaria. ¿Cuál es? La máxima de 8 horas diarias o 40 semanales, semana hebdomadaria, independientemente del lugar en que trabaje. La base legal para esta obligación es el artículo 25 de la LOCEP, que establece claramente las jornadas legales de trabajo, tanto ordinaria como especial. El artículo 47 del Código del Trabajo, que habla de las jornadas máximas de 8 horas diarias y 40 semanales. Y el mismo acuerdo MDT 2020-076, en su artículo 4, en los literales A al E, determinan cómo se deben manejar las jornadas legales de trabajo dentro del sector público y privado. Ok, perdón. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de control válidos? Como habíamos conversado, las herramientas tecnológicas e institucionales, puede ser sistemas de gestión documental, como hablábamos del sistema Kipux. Hay otras empresas que manejan unos 2 sistemas adicionales al Kipux. Inclusive en Select tienen un sistema específico para el manejo de todos los contratos que se suscriben con contratistas privados, obviamente, ¿no? En ese sistema se tienen que subir todas las actuaciones precontractuales, contractuales y en ejecución de contratos. Tenemos también los correos institucionales. En suma, todas las herramientas que permitan controlar que el trabajo se está realizando de manera efectiva en beneficio de la institución. Tenemos los reportes semanales o mensuales de actividades, los cuales deben ser firmados por el servidor y su jefe inmediato para que exista una concordancia entre ambos. Las plataformas de seguimiento, control de productividad, cuando éstas estén disponibles, otorgadas por la misma institución. Las bitácoras o formularios de actividad diaria validadas digitalmente con firma electrónica. En este sentido,
he visto igual por experiencia propia que en el sector público no todas las instituciones siguen la famosa política de cero papeles. SELEC la implementa. Todos los documentos que se emiten, todos los actos administrativos, los contratos, los formularios para recibir ropa de trabajo, etcétera, deben ser firmados digitalmente. Al momento de ser vinculado, uno de los requisitos es ostentar la firma electrónica. Existen otras instituciones que lastimosamente no lo hacen. No exigen que se tenga esta firma electrónica, lo que complica muchas veces los trámites. Entonces, parte de esta cultura que nos guíe hacia el tema del teletrabajo debe ser contar también con todos los implementos que nos permita ejecutar nuestras funciones. Y la firma electrónica es básica. En el ejercicio profesional como abogado, yo puedo presentar escritos a través del portal SATYE de manera virtual con firma electrónica. Si quiero hacerlo de manera presencial, debo firmarlo directamente de forma manuscrita. Entonces, es importante tener estas cosas en cuenta, pues la falta de este tipo de mecanismos pueden derivar en las presunciones de incumplimiento de jornada, afectando tanto al servidor como a la autoridad nominadora. ¿Sí? Vamos nuevamente a este tema de la evaluación de desempeño. Conforme al artículo 76 de la LOCEP, los servidores públicos deben ser evaluados, como ya lo dije, por lo menos una vez al año, salvo que la calificación sea regular y deban ser evaluados nuevamente en un periodo de tiempo determinado. El teletrabajo no excluye ni suspende este deber. Deben definirse metas individuales o grupales y establecer evidencias documentales que las respalden. Todo esto nos lleva a la Contraloría nuevamente, pues existe la fiscalización, el proceso de imposición de glosas y responsabilidades administrativas. Pues, como todo servidor público conoce, la Contraloría es el ente que nos va a perseguir hasta 7 años después de ocurrido el hecho que nosotros hayamos ejecutado en el ejercicio de nuestras funciones. En ese sentido, la Contraloría ya ha emitido múltiples informes donde advierte que la falta de control y documentación del teletrabajo constituye indicios de responsabilidad administrativa. La Contraloría fundamenta su accionar en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, específicamente artículos 46 y 52, que hablan de las sanciones administrativas cuando proceden y las responsabilidades civiles culposas o glosas, de igual manera cuando proceden y cuáles son los mecanismos para su implementación. Tenemos también las normas del sistema de control interno. Sobre la base de estos exámenes especiales, lo que la Contraloría ha podido determinar es la ausencia de respaldo documental del trabajo remoto, la no existencia de mecanismos para verificar cumplimiento de jornada, funcionarios no autorizados y sin acto administrativo formal ejecutando el teletrabajo y la falta de metas o indicadores de resultados. Tenemos una intervención en el chat. Permítanme. Roxana Argudo nos dice, ¿cómo pueden los empleadores en Ecuador garantizar la trazabilidad y respaldo documental del teletrabajo y qué sanciones existen en Ecuador para las empresas que no cumplen con el control de jornada? Entiendo que estamos hablando del sector privado, ¿verdad? Si es que estamos hablando del sector privado, el ente rector para este tipo de sanciones es el Ministerio del Trabajo. Son las direcciones regionales de trabajo y también, obviamente, los inspectores de trabajo. Las sanciones pueden variar.
Existen sanciones que se pueden imponer sobre la base del mandato 8, que establece un monto específico por cada trabajador y por cada día de incumplimiento. Alguna vez que estuve como asesor en el Ministerio de Relaciones Laborales, porque ese era el nombre en ese momento, se presentó el tema de una empresa de seguridad que incumplía con horarios, no tenía roles de pago, ni siquiera a las personas que se desempeñaban como guardias les provisionaban los sitios específicos para que puedan inclusive asearse. Era una verdadera barbaridad. Y a través del mandato 8, el ministro de ese entonces les impuso una multa que básicamente les llevó a la quiebra. Entonces, el Ministerio del Trabajo es el llamado a conocer este tipo de problemas e interponer las sanciones que estime adecuadas a cada caso específico. Continuando, tenemos las consecuencias legales. Para el servidor público es la suspensión de sus funciones, el sumario administrativo sobre la base del 43 de la LOCEP, la destitución inclusive si se comprueba el abandono de sus funciones. Si hablamos de una empresa pública, el, el tema de las sanciones administrativas que pueden ser llamados de atención, multas, hasta el 10% de la remuneración y obviamente el visto bueno. ¿Cuáles son en cambio las consecuencias para la autoridad nominadora o directores de talento humano? Lo que habíamos hablado en el sector público es la glosa administrativa por permitir el teletrabajo sin control, con la consecuente emisión de un informe con indicios de responsabilidad administrativa civil culposa y conocí de un caso que inclusive hubo el famoso IRP, indicios de responsabilidad penal, y se remitió a fiscalía. Entonces, el tema es serio. No se puede actuar fuera del marco de la ley. ¿Cuáles serían las recomendaciones institucionales que ha implementado la Contraloría? Básicamente que toda institución pública debe contar con actos administrativos que aprueben el teletrabajo, un plan de supervisión validado por talento humano y el registro de actividades y evidencias debidamente archivadas en el expediente de cada servidor. Todo trabajo remoto sin evidencia es considerado como trabajo no realizado para efectos de la auditoría de Contraloría. Eso no podemos dejar de tener en cuenta. No sé si tenemos alguna pregunta hasta este punto. Yo les formulo una última pregunta. ¿Su institución o empresa guardan respaldos de la jornada y entregables de quienes trabajan de forma remota? Cuéntenme, por favor. De lo que ya hemos más o menos evidenciado, no existe este seguimiento real, no existen documentos, ni en el sector público, tampoco en el privado. Lo bueno es que en el sector privado sí existe una mayor adaptabilidad, porque no se rigen bajo los parámetros tan rígidos como en el sector público, pero siguen existiendo deficiencias. Entonces, sobre esa base, tengan en cuenta siempre que es importante tener los respaldos de todo lo que realizan los trabajadores que están en teletrabajo, así como de todos los precedentes que dieron el pie para que exista ese teletrabajo. ¿Sí? Es vital. Con esto vamos al último módulo, que son los casos institucionales y un debate. Un debate abierto para conversar de temas específicos, ¿sí?
Entonces, quiero darles a conocer 3 casos reales que fueron auditados por la Contraloría General del Estado, para que los tengan en su consideración y sobre esa base tengan una idea más clara de qué es lo que observó la Contraloría y qué es lo que estaba ocurriendo en esa institución. El primer caso es de una auditoría realizada al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El periodo auditado fue del 2020 al 2021. ¿Cuál era el contexto institucional? Durante el periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19, el ministerio implementó esquemas de teletrabajo parcial y rotativo para los servidores de nivel técnico y administrativo. Utilizó como base el acuerdo MDT 2020-076 y resoluciones internas que fueron firmadas por el Coordinador General Administrativo. ¿Qué medidas adoptaron? Emitieron autorizaciones individuales de teletrabajo firmadas por jefes departamentales. Implementaron un formato institucional de reporte semanal donde el servidor debía registrar actividades realizadas, productos entregados y horas efectivas de trabajo. El equipo de talento humano recibía los reportes, los digitalizaba y archivaba en carpetas institucionales con respaldo en la nube. Se utilizaron herramientas institucionales como correo institucional, videollamadas y Google Drive. ¿Cuáles fueron los resultados observados por Contraloría? Que la modalidad fue viable para más del 60% del personal administrativo. No se detectaron observaciones formales en auditorías, pero la Contraloría recomendó establecer un plan institucional de teletrabajo permanente para mejorar la famosa trazabilidad y el control. ¿Cuáles fueron las lecciones clave? La documentación estructurada y firmada es importante para evitar observaciones. Es necesario, además, contar con un plan institucional formalizado más allá de medidas reactivas. Como podemos ver, esta institución cumplió a cabalidad con los presupuestos legales establecidos en el acuerdo ministerial. Es por eso que la observación fue más de tinte general, más allá de lo específico, sin determinar algún tipo de sanción para los servidores, tanto que aprobaron como que se desempeñaron dentro del teletrabajo. Vamos ahora al caso número 2. Es una empresa pública de servicios municipales que por la ley de protección de datos, su nombre es reservado. De igual manera, el periodo fue auditado del 2020 al 2021. El contexto institucional. Durante la emergencia sanitaria, la gerencia general de esta empresa pública dispuso informalmente que todo el personal no operativo trabajara desde casa, sin establecer lineamientos formales ni mecanismos de seguimiento o control. ¿Cuáles fueron las deficiencias identificadas por Contraloría? Que no se emitieron resoluciones administrativas formales de autorización de teletrabajo, es decir, no hubo un acto administrativo válido. No existía un registro de jornada ni de cumplimientos de funciones. Más claro, no sabían qué hacían diariamente, ni había un reporte de funciones diarias. Los supervisores no emitieron reportes ni recibieron informes de avances semanales. Es decir, los jefes inmediatos no tenían ni la más remota idea qué es lo que estaban realizando las personas a su cargo, ni si se estaban cumpliendo con las metas institucionales. Y finalmente, tampoco hubo una evaluación de desempeño ni metas establecidas. Es decir, en este periodo existió una acefalía total, una falta de cumplimiento. Todo el mundo actuó de la manera que mejor le parecía. ¿Cuáles fueron las consecuencias legales? La Contraloría determinó indicios de responsabilidad administrativa contra el gerente general y la directora de talento humano. Se ordenó el inicio de acciones administrativas y glosas por omisión de control. Y la entidad fue recomendada para revisión de prácticas institucionales.
¿Se dan cuenta de la importancia de tener una trazabilidad y de realizar actos administrativos válidos? ¿Cuáles fueron las lecciones clave de esta institución? El teletrabajo sin respaldo ni trazabilidad es considerado incumplimiento de jornada laboral. La falta de control genera responsabilidad directa para la autoridad nominadora y para todos aquellos funcionarios que tenían la obligación de determinar los parámetros claros y precisos de cómo ejecutar el teletrabajo y cómo tenía que reportarse todos los avances. Vamos ahora al tercer caso. Aquí me permití hacerles este pequeño resumen comparativo de los tres casos para que tengan más o menos una idea clara de lo que vio la Contraloría y cuáles fueron los incumplimientos. Vamos al último caso, la Defensoría del Pueblo, periodo auditado 2021-2022. El contexto institucional, la Defensoría del Pueblo aplicó un esquema mixto de trabajo rotativo en el que los servidores públicos asistían a las oficinas por turnos definidos y el resto de la jornada la cumplían de manera remota. ¿Qué medidas implementaron? Se elaboraron cronogramas internos validados por talento humano. Cada servidor debía entregar reportes quincenales de actividades con metas cumplidas, adjuntos a la hoja de ruta de su área. Se utilizaron herramientas como Zoom, Google Drive, correo institucional y formatos de seguimiento en Excel. Se mantuvo atención al público mediante correo y teléfono institucional, lo que permitió continuidad del servicio sin interrupciones. ¿Cuáles fueron los resultados destacados? Las oficinas mantuvieron la atención sin generar aglomeraciones. No se registraron denuncias por falta de atención durante el régimen mixto. Y el modelo fue usado como referencia para otras instituciones similares. La Contraloría no determinó ningún tipo de responsabilidad a ninguno de los servidores y dejó como lecciones clave que la aplicación de turnos rotativos con control documental permite mantener operatividad. Las herramientas digitales, por su parte, pueden sustituir eficazmente la presencia física si hay control y compromiso de todas las partes. ¿Qué les parece? Hay empresas que en el sector público cumplen, hay instituciones que cumplen. Permítanme revisar el chat. No, solo contando. Entonces, con esto tenemos claro que cuando existe la voluntad y el afán de hacer las cosas bien, se las puede realizar. No importa si es el sector público o el sector privado. La normativa existe. Por más que sea exigua, cumple con su finalidad. Entonces, lo importante es que las áreas determinadas de cada institución o empresa las cumplan a cabalidad, que no dejen el espacio para interpretaciones y ante todo se respeten los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. En este punto, me gustaría realizar un debate guiado con ustedes y resolver sus inquietudes, aunque muchas de sus inquietudes ya las hemos resuelto a lo largo del conversatorio, pero sí me gustaría escucharles, ¿no? He desarrollado estas preguntas para ver si es que de alguna manera interactúan ustedes conmigo, me dan a conocer un poquito más, que siempre, como les dije en un principio, ese es el aspecto enriquecedor de estas charlas. Más allá de tener una exposición magistral de lo que dice una determinada norma o de lo que se trata un determinado tema, es importante conocer sus realidades, porque sobre esa base podemos mejorar, podemos nutrirnos mutuamente, ¿no? Entonces pongo a su consideración estas preguntas. En primer lugar, ¿qué aciertos para ustedes ha tenido su institución o empresa en la aplicación del teletrabajo? En segundo lugar, ¿qué errores consideran ustedes que podrían corregirse en su institución?
¿Qué elementos faltan para institucionalizar esta modalidad de una manera formal? ¿Su institución o empresa cuenta con un plan institucional de teletrabajo? ¿Se han definido mecanismos u objetivos de control y seguimiento? Y finalmente, ¿qué harían diferente en una próxima implementación? Cuéntenme, por favor. Sí vale la pena que se tenga en cuenta que existen muchos aciertos que van por encima de cualquier error. Hay instituciones como la Defensoría del Pueblo, que lo acabo de desarrollar, que pudo ser el referente para otras instituciones públicas, actuando de manera enmarcada con la Constitución y con las normas. Los planes institucionales son vitales. No se puede dejar el tema al arbitrio. Tiene que ser regulado de una manera clara y precisa. La pandemia nos dejó muchas enseñanzas. La principal, que no es necesario estar el 100% del tiempo presente en una institución o en una empresa específica para realizar determinados trabajos, sino que se puede optimizar el tiempo y los recursos a través de métodos telemáticos. Es por eso que esta realidad dejó de ser una, una mera expectativa pasajera para convertirse en algo real, en algo que es ya parte de nuestro día a día. Inclusive la forma en cómo estamos realizando este webinario. En otras épocas hubiese sido tal vez en un hotel o tal vez en una sala de capacitación con todas las personas presentes y tal vez en un diferente horario. La virtualidad nos ha dado estas herramientas, entonces es importante que las utilicemos, pero que las utilicemos en estricto derecho. Permítanme ver si tenemos alguna pregunta. Roxana Argudo, se debería fortalecer la supervisión y control de las horas laborables, asegurando que los empleados cumplan con los horarios establecidos y evitando abusos o malentendidos. En efecto, y para fortalecer esa supervisión y control, tiene que haber un protocolo, unas normas específicas, unos reglamentos que sean desarrollados por la institución para poder ejecutarlos en el momento que los presupuestos legales se presenten. Roxana Argudo también nos dice, es necesario contar con regulaciones claras, protocolos específicos y un plan de formación para empleados y empleadores sobre las mejores prácticas del teletrabajo. Eh, Se debe mejorar la comunicación, establecerían controles más precisos y fortalecerían la capacitación para asegurar una adopción eficiente y segura del trabajo. De acuerdo. Eventos como el que estamos en este momento son claves precisamente para mejorar en todo sentido dentro de las instituciones. Entonces, esperemos que podamos continuar con este tipo de charlas, seguir enriqueciéndonos mutuamente y, como les digo, conociendo la realidad de cada uno de ustedes, porque cada uno tiene una realidad diferente. Así como los dedos de una mano son distintos cada uno, todos nosotros tenemos una percepción distinta. Entonces, conocer estos detalles siempre nos aporta y nos ayuda a mejorar. Finalmente, les quiero dejar este mensaje. El teletrabajo puede ser una modalidad eficiente y legal, tanto en cuanto en el sector público como privado se sepa administrar con una seriedad técnica, trazabilidad documental
y principios de servicio. Si es que no se implementan estos parámetros, seguimos dando golpes en el aire. Espero haberles podido aportar con nuevos temas, con una idea más clara de lo que es el teletrabajo y espero poderles ver en un futuro cercano. Muchísimas gracias por su apoyo. Buenas noches. Gracias, Fernando, por su exposición y gracias por la participación de los asistentes. Les envié al chat grupal un link para que por favor llenen una encuesta de satisfacción de 3.0 consultores. Además, se envió el código para que descarguen el certificado. Si alguna persona tiene alguna inquietud, algo, también tenemos ahí el correo de soporte@3.0 consultores y con gusto estamos para servirles. Que tengan una excelente noche. Ay, perdón, ¿pueden prender las cámaras, por favor, para una foto grupal? Fernando, ¿podría cerrar, por favor, l- está abierto la diapositiva? Ya, muy amable, gracias. Tal vez alguien más. Bueno, parece que nadie más. A ver, 1, 2, 3. Gracias, que tengan una excelente noche. Ha sido un gusto conocerles. Gracias, Fernando.